Bienvenidas y bienvenido al Despertar del Terapeuta, el podcast donde la medicina y la conciencia se encuentran para ir al origen de lo que el cuerpo lleva diciéndote. Soy la doctora Claudia Sánchez, médica y creadora del método Biosintomatología Consciente. Y hoy el episodio es de lo que quedaron grabado para siempre. Una mujer joven llega con mucha ansiedad nocturna. Se despertaba siempre a la misma hora con un miedo a que algo malo iba a suceder. Trabajamos las capas, la vida actual, la niñez, la panza. Y cuando fuimos más atrás todavía, apareció algo que ninguna de los dos esperábamos. Hacia el final del proceso, cuando ya habíamos trabajado la infancia, la panza de mamá, se me ocurrió hacer una pregunta que no siempre hago y estoy segura que la canalicé y le hice esta pregunta: ¿quién has sido anteriormente? Hubo un momento de silencio y después me respondió: estoy en el campo, rodeada de personas que están todas muertas y estoy sola. Salgo corriendo, me escondo, siento tanto miedo de que algo malo me va a suceder. Ese miedo frontal que se expresa frente a mí. Le pedí que me describiera cómo estaba vestida. Me dijo que estaba vestida como en la antigüedad, que era una mujer y joven. Cuando le pregunté cómo se llama, me respondió que se llamaba igual como se llama ahora. El mismo nombre que en esa vida había existido. Y cuando le pregunté qué le había quedado pendiente en esa vida, me dijo esto: todo me quedó pendiente en esta vida. ¡Wow! Este episodio es distinto a todos los anteriores. No porque el síntoma sea diferente, la ansiedad nocturna es uno de los síntomas más frecuentes que vemos en consulta, sino porque el origen que encontramos fue a un lugar que la mayoría de los abordajes terapéuticos no contempla. Y sin embargo, y esto es lo que me parece importante que te lleves, el proceso fue exactamente el mismo: capas, líneas del tiempo, panza de mamá y después un nivel mucho más profundo todavía. Hoy vamos a ver 3 capas a través de esta historia. La ansiedad nocturna como síntoma. ¿Qué dice la biología cuando el miedo aparece siempre a la misma hora y siempre con la misma sensación? Segundo, esa niña de 5 años y la panza de mamá, como las escenas primarias y lo que mamá transmitió en el embarazo, se conecta con el miedo de esta vida adulta. Y la vida anterior, los pendientes que viajan a lo largo de este no tiempo, pero que está la información viva en nuestro subconsciente.
lo que encontramos cuando fuimos más atrás de todo lo que sabemos ir y qué significa para el proceso terapéutico. Solo el caso aquí de apertura a lo que el inconsciente biológico puede mostrar cuando le damos el espacio más profundo. Esta chica me contó desesperada. Era verano, yo estaba de vacaciones y coordinamos igual porque lo que me describió no podía esperar. El síntoma era muy específico. Se dormía y se despertaba siempre aproximadamente a la misma hora, asustada, ansiosa, con miedo a que algo malo iba a suceder, con palpitaciones, con esa sensación de malestar que la incomodaba y muchísimo, porque persistía por horas. Le pregunté si había notado alguna relación con algo y me dijo, creo que es cuando me quedo sola. Ahí teníamos la primera pista, la soledad como detonante, no la soledad como circunstancia neutral, sino la soledad como amenaza, como señal de peligro inminente. Y esto es algo que vemos mucho en consulta, el sistema nervioso que aprendió en algún momento de la vida que estar solo es peligroso, que la ausencia del otro significa que algo malo puede suceder. El inconsciente, el biológico, no distingue el pasado del presente. Y en algún momento en la niñez, en el útero o como vamos a ver hoy, en algo todavía más atrás, quedó guardado que la soledad es una amenaza y el cuerpo va a activar esa alarma cada vez que la soledad aparezca o el estar sola aparezca. Aunque la persona esté en su casa, en su cama, en un entorno completamente seguro. El cuerpo no sabe que ella no está en peligro y eso hay que trabajarlo. Para encontrar cuándo se grabó esa memoria, fuimos capas por capa y la primera que apareció fue una escena que ella nunca había conectado con su ansiedad de adulta. A sus 5 años y en la panza, ahí vimos en las escenas, apareció algo muy preciso. Ella se veía de 5 años afuera, al lado de la casa, bajo una ventana, asustada, sin saber por qué estaba ahí, con mucho miedo a una persona que podía hacerle daño. Esa escena tiene las características que para mí define el origen real del síntoma en esta vida contemporánea como capas adaptativas que me forjan luego nuestra personalidad. No hay mecanismo de defensa encima. Es la primera herida primaria de la niñez en su estado más puro. Porque soy una niña de 5 años, sola, sin protección, con miedo a que algo malo pueda suceder. Ese miedo frontal eminente. Es exactamente la misma sensación que ella en adulta experimentaba cada vez que se despertaba a la misma hora. No es una coincidencia, es la misma memoria activada por el mismo detonante, estar sola en esa hora de la noche.
Y después fuimos a la panza de mamá y ahí encontramos lo mismo. Mamá también tenía ese miedo, esa aprehensión, esa sensación de que cuando estaba sola algo malo podía ocurrir. Esa sensación de ansiedad, de nerviosismo. Todo eso entró en la célula de ella mientras se formaba, como información de supervivencia neutral, dato, programa neutral. No juzgamos, el inconsciente no sabe si está bien o está mal eso que toma, solo lo toma. Y eso da por resultado vida y después estamos nosotros desplegando esa información para seguir en la vida. Luego que le escribió toda una carta a mamá. Mamá, acabo de tomar conciencia de que el miedo por sentirme sola, pensar que todo el tiempo que algo va a suceder, todo esto aprendí acá. Es tuyo, te lo devuelvo. Y ahí vamos, desprogramando mes a mes, devolviéndole a mamá simbólicamente todo eso sin culpa, solo como dato neutral que había quedado en mi programa. La panza de mamá no solo da vida, da todo ese programa de información. Y cuando ese programa incluye el miedo, la ansiedad, la aprensión a estar sola, las células del bebé lo reciben como dato necesario para seguir en la vida. Aquí hacemos la devolución con conciencia. Es el primer acto de liberación. Pero el proceso no terminó ahí. Cuando fuimos más atrás, más allá de la infancia, más allá del útero, apareció algo que ninguna de las dos esperábamos. Esa vida anterior, los pendientes que viajan a través del tiempo o del no tiempo. Hay momentos en el proceso terapéutico en que algo te indica que hay que ir más adentro todavía. No siempre lo hago, pero aquí algo en el proceso me indicó que todavía había algo más. Y le hice esta pregunta: ¿quién has sido anteriormente? Y ahí se despliega toda la información de la biblioteca ancestral y más allá. Y lo que apareció fue una escena que me dejó sin palabras. Estaba en un campo rodeada de personas que habían muerto completamente sola, que salía corriendo, se escondía ante ese miedo frontal, inminente, inmediato y visceral. El mismo miedo que experimentaba a las 23 horas en su cama de adulta. Ahí era una mujer vestida con ropas antiguas, joven. Y cuando le pregunté su nombre, era exactamente el mismo que actualmente poseía. Ahora bien, y esto es importante que como terapeuta podamos sostener con apertura. No necesito que vos creas o no creas en vidas anteriores para que esto tenga valor terapéutico. Lo que importa es lo que el inconsciente biológico mostró, porque aquí el inconsciente es atemporal y es simbólico. Y cuando le preguntamos quién fue una persona anteriormente, lo que aparece es una memoria, ya sea de una experiencia real, de una memoria ancestral, de algo grabado en el ADN del clan.
que tiene una carga emocional tan específica y tan precisa que no puede ser ignorada. Porque aquí esta chica entendió esto, lo vivió. Ese terror ante la muerte, esa soledad absoluta en un campo rodeado de cuerpos muertos, esa sensación de que algo malo iba a suceder, era exactamente la tonalidad emocional que ella actualmente experimentaba. Y cuando le pregunté qué le había quedado pendiente en esa vida, la respuesta fue contundente. Y aquí tengo que ver el sistema, lo que la biología y la naturaleza genera. ¿Para qué venimos? ¿Para qué tenemos una experiencia biológica, ¿sí? Sexual, que es justamente para sentir, para que nos moleste algo tanto y podamos dar ese paso a la transformación y dejar todo en un mejor estado? Pero cuando ella me dice, todo me quedó pendiente en esa vida, o en esta vida, porque esa era ella en ese momento, es los pendientes. Sé que cuando aparecen estos pendientes siempre hay algo que ver, una deuda que hay que reconocer, honrar y soltar. Y trabajar ese reconocimiento, darle su lugar a esa experiencia, honrar a esa mujer que sobrevivió con tanto miedo y tantos pendientes, fue lo que se transmitió en ella aquí en la actualidad. Y dar agradecimiento a todo ese aprendizaje de supervivencia que dio por resultado vida en ese momento, en esa vida anterior, que se va transmitiendo como una herramienta de supervivencia y que cada vez que yo estoy sola, se detonaba esa memoria. Miren lo fuerte que es, porque es supervivencia. Y esta escala de ver los síntomas, cuán importante es biológico, porque aquí el sentirme sola significa peligro de muerte. Y aquí se activan todas nuestras células. Biología pura. Es como que este estuche biológico tiene programas que ha adquirido a lo largo de la existencia y tomo los programas que dieron siempre, siempre en un 100% los que dieron por resultado vida. Los tomo, los agarro y los voy siguiendo manejando. Aunque a mi vida actual me molesten porque me generan tanta ansiedad en un momento que no necesito o no hay justificación para que viva de esa forma. Pero la biología lo recuerda. Recordando que el inconsciente no distingue si una memoria de esta vida o de otra. Lo que importa es la carga emocional que lleva y el espacio que se le da para ser vista, reconocida y liberarlo. Antes de cerrar, 3 ideas que son el corazón de esta historia para que te lleves. La primera, que la ansiedad, en este caso nocturna, casi nunca es sobre el presente. Es la activación de una memoria donde estar sola sí fue peligrosa. Y el cuerpo no sabe que ya no está en peligro, a menos que esa memoria sea vista, nombrada y liberada para transformar su presente.
Segundo, la panza de mamá no solo forma el cuerpo, forma el programa. Lo que mamá sentía mientras gestaba entró en las células del bebé como información de supervivencia. Devolver ese programa con conciencia es uno de los actos más liberadores del proceso que hacemos. Y tercero, el inconsciente puede mostrar memorias de lugares que la mente racional no puede explicar. Y como terapeuta, nuestra función no es juzgar si esas memorias son reales o no, sino darle el espacio para ser vista, honrarlas y liberarlas. Y la pregunta que te dejo hoy es, ¿hay algún consultante tuyo con ansiedad que no responde a los tratamientos? Donde todavía no preguntaste de dónde apareció que estar solo es peligroso. Esa pregunta puede abrir un camino que ninguno diagnóstico convencional puede mostrarte. Gracias por estar acá, por querer ir más adentro de lo que el síntoma te muestra. Soy la doctora Claudia Sánchez y esto es el despertar del terapeuta. Gracias. Antes de cerrar, muchas veces después de escuchar un caso como este, se mueve algo adentro. Una pregunta que no te podés sacar de la cabeza o un síntoma que de repente tiene otra luz. Y la pregunta que sí es, ¿y yo por dónde empiezo? Para eso armé Tu cuerpo tiene un mensaje. Aprende a leerlo antes que suene más fuerte. Este programa es el primer paso de 5 clases para que puedas ir al origen de lo que tu cuerpo está diciendo. A tu ritmo, en tu propio espacio, sin necesitar a nadie más que a vos misma. Porque lo que escuchaste hoy no es solo la historia de otra persona, es un espejo. Y si algo en vos se resonó ahí, es porque hay algo que está esperando ser visto. Te dejo aquí abajo el link para que puedas ingresar a esta nueva propuesta. Te espero adentro.